estamos en el Struc con la Laura García y le vamos a hacer una entrevista. Hola. ¿Cuándo tuviste la idea de tener esta profesión? Bueno, a ver, a mí siempre me ha gustado de pequeña dibujar y hacer este tipo de cosas. Y bueno, yo decidí hacer Bellas Artes porque no sabía qué más hacer. Lo demás me parecía muy aburrido. Y bueno, hice Bellas Artes y bueno, yo creo que con esto tampoco voy a trabajar. No lo veo como una profesión, pero lo veo como algo que a mí me apetece hacer en la vida y con lo que yo me siento realizada. Y bueno, sí, no sé, yo creo que fue un poco la cosa. Sí, ¿en qué consiste la dinámica? Y nos podrías describir un poco tus últimos proyectos. Bueno, me gusta mucho hacer fotos con el móvil, de cosas que me encuentro en el día a día, de cosas así raras que veo en la calle y así. También, pues, a veces dibujo, hago a veces grafitis, no sé, me ha dado por estos últimos meses hacer algún graffiti. Estoy del año pasado porque, bueno, siempre hago como... Tengo como la manía de hacer fotos con el móvil, de cosas y tal, y al final tengo como un archivo súper grande y dije, ostras, voy a hacer algo con este material y, bueno, al final acabé haciendo una selección y, o sea, acabé cogiendo pues las fotos que más me gustaban o veía que tenían un poco de interés. Yo no me pongo en el papel de activista, ni soy activista en el nivel político y tal, de que intento que las cosas cambien. O sea, yo lo enseño tal cual lo veo y yo creo que de esta manera también es una manera crítica, pero no tiene tanta energía como si fuera una queja política o algo así, no sé si me explico. Entonces, es esto, lo que intento es como enseñarlo tal cual lo veo, no cruzar mucho la línea y que se quede así tal cual, no modificarlo mucho. Okay. Bueno, lo que estoy haciendo aquí las creo que es un poco como, yo voy a hacer como un cómic, ¿no? De viñetas, pues de cosas que pienso, de preocupaciones que tengo, pero no son preocupaciones como muy terribles, sino que son unas preocupaciones que yo sé que tengo desde una posición privilegiada. Adiós, guapis. ¿Dónde está, tío?